Voy a partir por Andrés Varas, que además me da mucho gusto tenerlo acá. Con Andrés nos conocemos hace muchos años. Hemos trabajado en muchos proyectos juntos, así que un agrado, digamos, poder conversar en este panel hoy día con él. Andrés Varas es socio director de Criteria, además es presidente de la Asociación de Investigación de Mercados AIM y fue elegido Marketing Best el año 2018. Él es psicólogo de la Universidad Diego Portales, es fundador de Criteria, especialista en branding y reputación corporativa. Antes de formar Criteria, ya hace 18 años, fue gerente general de Time Research y durante los últimos 5 años ha sido presidente de la AIM, que es la Asociación Chilena de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Durante este periodo fue impulsor de la nueva clasificación chilena de grupos socioeconómicos que cuenta Chile hoy, importante trabajo, importante aporte. Él además es consejero de REDMAT, la Red de Mujeres en Alta Dirección, que es una corporación conformada por mujeres profesionales y empresarias que buscan aportar valor a las organizaciones públicas y privadas a través de la incorporación de talento femenino en la alta dirección. Andrés nos hablará esta mañana nos va a hacer una presentación sobre la base social y cultural de Chile y cuáles son los desafíos que tenemos como país para el desarrollo sostenible en el ámbito económico, en el ámbito del capital humano, la movilidad social y la diversidad, y por supuesto también en temas de género y de igualdad para hombres y para mujeres. Así que buenos días y bienvenido, Andrés. La pantalla es toda tuya. Gracias, Maribel, querida. La más tan florida presentación. Oye, bueno, yo me quiero quedar con algunas ideas tuyas primero antes de compartir mi pantalla y presentar lo que traía para el día de hoy, porque me pareció súper provocadora tu presentación, está llena de puntos. Pero me quedo con un hilo que tiene que ver con lo siguiente. Tú hablas del rol de la publicidad y yo quiero llevarlo a los momentos que estamos viviendo hoy día como sociedad y con esto pretendo no solo hablar de Chile, sino que de América Latina en general y por qué no del mundo, porque hemos tenido lamentablemente o temas que lamentar que son comunes a todos, ¿no? La pandemia y otras cosas. En periodos de sensibilidad extrema, como me gusta decirlo, como los que estamos viviendo actualmente, piensen que en nuestro país hemos pasado por una crisis social, denominada estallido social el año pasado, o una manifestación más de la crisis social que ha venido dando episódicamente en el pasado, y además pasamos por COVID-19. La gente tiene un nivel de aprehensión hoy día que es enorme, porque está marcado entre los miedos a la enfermedad y a la muerte, por qué no decirlo, y también a la pobreza, ¿no? Porque el efecto COVID-19, además del tema sanitario, ha traído sobre los mercados y sobre las economías de los distintos países un nivel de retroceso súper impactante. Tú me hablabas de los grupos socioeconómicos recién, que nos acompañaste, así como muchos en esta cruzada de instalar los nuevos grupos socioeconómicos. Bueno, esos grupos socioeconómicos no lo hemos podido medir este año porque no hemos tenido encuesta CACEN, que se hace face to face en los hogares, ¿cierto? Por las restricciones obvias que impone sanitarias la pandemia. Pero podríamos apostar a que el golpe socioeconómico en un país como el nuestro, y esto no excluye evidentemente a varios países latinos vecinos, ha sido violento. Entonces, en estos particulares periodos de extrema sensibilidad, el rol de la publicidad, yo creo que incluso, además de ser importante, como siempre, adquiere incluso ribetes épicos. O sea, en estos procesos sociales, donde las personas exponen como aparecían en algunos de tus videos, sus desigualdades, quedan al descubierto, ¿cierto? La precariedad con la que se está viviendo. El rol de la comunicación y de la comunicación pública, en términos generales, de lo que transita en la esfera pública, adquiere ribetes épicos porque de alguna manera tiene que representar este proceso. Cuando la Maribel mostraba algunas cifras de la expectativa que las personas tienen en torno a que la comunicación hable de lo que las personas están viviendo, es total, y esas cifras están en Chile. Yo no las quiero replicar, solamente quiero reafirmar que en estos procesos sociales la publicidad actúa como un validador, es ese permiso, ese lugar donde nos encontramos entre todos, y por lo tanto el estar sujetos a la cultura imperante, a lo que está ocurriendo, a ese conocimiento más general, al bien común que se ha venido instalando en la idea de ciudadanía en los últimos meses, es crucial. Entonces no solamente aplaudir, sino que me parece que estos periodos son una tremenda invitación
para las marcas, para quienes hacen creatividad y publicidad, a estar más fuertes que nunca. Voy a compartir, ahora yo no sé, ustedes me dirán si esto se ve. Sí. Bueno, se partió hablando de sostenibilidad hoy día, y entendiendo que sostenibilidad es un término que es bastante familiar para todos nosotros, pero que tiene un montón de acepciones diferentes y complementarias. Yo podría denominar al menos o enumerar al menos la dimensión económica, la dimensión medioambiental, la dimensión social y, por cierto, la dimensión cultural. Y envolviendo todas ellas, ¿por qué no hablar también de la dimensión política? Entonces yo voy a tratar de hacer un punto, esta vez sobre lo social y lo cultural. Voy a tratar de unir el proceso social y cultural que estamos viviendo en Chile o que podemos estar viviendo en algunos otros países también en América Latina, con este concepto general de sostenibilidad. Bueno, y la presentación se llama Nosotros estamos listos. Vamos a ir entendiendo poco a poco por qué. Primero, a mí me parece que las industrias o las economías, y por qué no, las vidas creativas, son una invitación súper atractiva. ¿Por qué? Porque esencialmente resaltan, por lo menos ante mis ojos, digamos, esta idea o este concepto de que son las ideas las que están en el centro del valor. Yo te voy a respetar, yo te voy a valorar a ti por lo que tú piensas, por lo que tú tienes para proponer, por esta idea, por esto que se te ocurrió, por esta invención, por esta ocurrencia, y no por todos los estereotipos, ¿verdad?, que venía mencionando la Maribel en su presentación. Y por otro lado, y lo que a mí me parece que es extremadamente positivo, porque no solamente el fin, sino que también el proceso, ¿no? El viaje tiene que ser agradable, el viaje tiene que ser sintónico con lo que nosotros somos. Las industrias creativas, las economías creativas, la vida creativa, la invitación creativa, plantea un modo de hacer que es totalmente virtuoso y súper conectado con la idea del bien común y del valor de lo compartido. Entonces, no solamente pienso que esta es una invitación desde el mundo de las industrias creativas que tiene hace un largo rato, escuchábamos hoy día también de la voz de la Ale Ferrari, estos auspiciosos crecimientos que viene teniendo la industria en los últimos años. Esperamos que ese crecimiento siga materializándose. Y mi punto tiene que ver básicamente con el tremendo y profundo nivel de conexión que existe entre esta invitación creativa y la dimensión social y cultural de las comunidades en las que nos toca vivir hoy día. ¿Por qué hay esta sintonía? Porque esencialmente la industria creativa o las economías creativas promueven valores que ya podríamos nosotros reconocer en la típica clase media chilena o latinoamericana, ¿cierto? O también en los valores que emergen de las generaciones más jóvenes hoy día en las sociedades actuales. Estoy hablando de la promoción o de la invitación hacia el respeto, fundamentalmente hacia el respeto por los otros, al respeto por el entorno, al valor que tiene la diferencia y no la condena de la diferencia como falta de congruencia, sino que la diferencia como un valor, como un punto de atractivo, como un elemento de complemento. Aparecen siempre estos valores ligados al esfuerzo, al emprendimiento, pero esta vez mucho más fuertemente anclados en un modo colaborativo, en un modo de creaciones colectivas, de autorías que son más bien un nosotros por sobre los yo, o sea, menos egocentrismo y un poco más bien común, un poco más lo que compartimos, un poco más esa sociedad que necesitamos todos y para todos. Y dentro de ese caldo de cultivo, la innovación, por supuesto, el valor del largo plazo, la reflexión, el planteamiento, los replanteamientos de largo plazo y no solamente la histeria del corto que muchas veces a todos nos tiene con niveles de estrés que son bastante poco soportables. Entonces, de alguna manera, la promoción, la invitación que hacen las industrias creativas tienen un arraigo profundo en los procesos sociales y culturales que están viviendo nuestros pueblos. Este estudio es viejo y es a propósito, es un estudio mundial de valores, ¿cierto? Que muestra una brecha entre el 2000 y el 2014. Un estudio que no se hace todo el tiempo, que podría estar actualizado hoy día, pero quería hacer yo aquí un punto en particular para el caso chileno, que es, viene al alza esta idea de que progresar hacia una sociedad donde las ideas tengan un valor, más allá que el patrimonio, más allá que el dinero, es una tendencia creciente en nuestro país
probablemente si actualizamos hoy día, yo conozco algunas de las cifras porque es propio de la actividad que desarrollamos en Criteria, ¿cierto?, o la industria, estos números vienen al alza con todo. O sea, hay un sueño, y ese sueño tiene que ver con esto, con el reino de las ideas, el reino de la creatividad al servicio de todos nosotros. Y incluso más, y con esto retomo la idea de los momentos críticos y sensibles, ¿no? Incluso en épocas de crisis social, como dice acá, las industrias creativas, las propuestas creativas, las economías creativas conectan con la idea ciudadana, que esto es una idea totalmente ciudadana de dignidad. Y aquí hay dos elementos que me gustaría rescatar. Primero, la confluencia de elementos. Acá, fíjense ustedes, la relevancia que tiene el respeto. El respetarnos, el tolerarnos, el apreciarnos, ¿cierto? El ser solidarios, el reconocernos, la equidad, la igualdad, ¿cierto? El amor, las oportunidades, la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del resto. Aparecen siempre en las autoidentificaciones de los chilenos y de los latinoamericanos y, por qué no, de muchos ciudadanos del mundo. Pero también aparecen algunos elementos que enturbian de alguna manera o que no nos dejan ver tan claramente este trasfondo que tiene que ver con esta invitación de las ideas creativas. Y aparecen aquí un conjunto de necesidades básicas, ¿no? Aparecen siempre presiones en torno a las pensiones, en torno a la educación, en torno a la calidad de las viviendas, en torno a las calidades de vida, etcétera, a la salud, a la educación, etcétera. Y esto no es solamente un lamentable patrimonio chileno, sino que también esto es una realidad que se está viviendo en muchos de los países latinoamericanos. Nos ha tocado vivir, esto es época o es tiempo de huracanes, dicen en Centroamérica. Bueno, es época de crisis sociales y es época también de crisis sanitarias, ¿no? Y por lo tanto de crisis económicas. Pero las crisis o los llamados estallidos sociales en América Latina tienen vasos comunicantes que son bastante estructurales. Por un lado, lo que podemos ver, y esto, oye, y hablo de América Latina, pero podría empezar a hablar podría remitirme a casos como el de Egipto, podría hablar de casos como el de Barcelona en España y Estados Unidos con el tema del reciente, ¿cierto?, con problemas raciales, ¿cierto?, con estereotipos raciales, etc. Pero hay un profundo malestar ciudadano que en el caso latinoamericano tiene que ver con la precariedad o con la no resolución de necesidades básicas, con falta de tratos igualitarios, que se despierta y aparece en los distintos países con distintas sintomatologías, pero esencialmente apuntan a eso, un conjunto de necesidades básicas que no nos dejan crecer más allá, diría Maslow, ¿no? Que no nos dejan pasar al estadio siguiente, que estamos permanentemente ahí rumiando por las carencias que tenemos, y es difícil poder desarrollarse un poco más allá de eso. Por otro lado, el segundo elemento que tienen en común todas estas crisis en América Latina tiene que ver básicamente con los profundos desacoples y los malos diagnósticos de las élites americanas, ¿no? Y cuando hablo de las élites me estoy refiriendo no solamente a las élites políticas, económicas, administrativas, ¿cierto? Sino que también académicas, socioeconómicas, etc. La falta de entendimiento, la falta de empatía, la falta de reconocer las vivencias reales de la ciudadanía, de la población, han hecho que tengamos, ¿cierto?, malas decisiones y malos diagnósticos en estos periodos tan complicados. Y por otro lado, los fracasos o relativos fracasos de los estados y de los sistemas políticos para poder canalizar apropiadamente estas energías, estos malestares ciudadanos, ¿no? Aquí hay un punto de confluencia en casi todas las crisis que nos ha tocado observar más allá de la sintomatología. En Chile estalla por el tema de las tarifas del metro, en Ecuador estalla por un intento, ¿cierto?, de dejar de subsidiar los combustibles fósiles, etcétera, para la ciudadanía. Argentina tiene otras particularidades, podríamos recorrerlas. Colombia, ni hablar, Bolivia, corrupción, etcétera, etcétera. Pero hay muchos elementos en común. Entonces quiero hacer un punto sobre esto, ¿no? La sostenibilidad tiene que ver con el reconocimiento de las culturas, tiene que ver con el reconocimiento de estos procesos sociales, y para eso es clave hacer un ejercicio de entendimiento y empatía por parte de las élites, que son las que tienen o las que tenemos el poder de toma de decisiones y hacer que las cosas cambien. Hace 2 semanas antes del fin de semana del plebiscito, apareció un estudio muy interesante que lanzó el ESE de la Escuela de Negocios de
de la Universidad de los Andes, ¿cierto? En conjunto con Ann Holster, que son investigadores serios, sobre líderes de opinión. 500 líderes de opinión dando diversos tipos de respuestas, representados aquí el mundo empresarial, el mundo de las organizaciones civiles, la academia, las comunicaciones, incluso la política. Muy representado el mundo empresarial. Y resulta que las principales conclusiones de este estudio, adelantándonos un poco, es primero que todos consideran que la desigualdad es un factor importante en la definición de políticas públicas, de las que vienen, ¿no? De las políticas públicas, de esas que hay que diseñar ahora o a partir de ahora. Pero, y el gran pero, estas son palabras textuales del estudio, se subestima la brecha que existe entre la realidad personal de este grupo más de élite, ¿cierto? Y las personas de niveles socioeconómicos medios y bajos. Los juicios que normalmente las élites tienen respecto de los grupos que están más abajo socioeconómicamente tienen que ver con estereotipos, ¿no? Retomando lo de Maribel, ¿cierto? Que vienen más desde el consumo, de cómo se visten, de lo que les gusta comprar, de los niveles de endeudamiento, de las razones de su endeudamiento, etc. Pero dejan de percibir las profundas desigualdades que existen a nivel de los ingresos, a nivel de patrimonio, la existencia versus la no existencia de patrimonio, del acceso a los bienes y servicios básicos como la salud, la calidad de vida, la educación, etc. O sea, de alguna manera, palabras textuales de este estudio, la élite subestima la necesidad de diversidad social y de género en cargos de alta dirección. Entonces, y eso me conecta con la idea de RedMat, que es una organización que lo que hace es fundamentar, potenciar, ¿cierto?, el liderazgo femenino en la toma de decisiones, que es relevante, ¿no? Para nuestro país. Otro síntoma de los desacoples, podría ser varios ejemplos latinoamericanos también, ¿cierto?, tiene que ver con los resultados, ¿no? El apruebo recientemente, ¿cierto?, conseguido en este país, ¿cierto?, el apruebo versus el rechazo con números bastante mayoritarios. Lo mismo pasa con la Convención Constituyente. Y el tremendo contraste, que de vuelta, esta es otra arista del mismo problema, el tremendo contraste que existe entre tres, que son 5 en total, pero estoy mostrando las de la región metropolitana, donde parece ser que la observación o la vivencia o la perspectiva de la realidad tiende a ser otra. Entonces, como decía Ernesto Tone, que en esa época no era ministerio todavía, ¿cierto? Era el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, Ernesto era presidente en esa época, dice, bueno, una economía sustentable que sea respetuosa del territorio y del bienestar de los habitantes no es posible o no va a ser posible si es que dejamos de lado el conocimiento, el talento, las identidades que están presentes en nuestro país. Y por supuesto que esto incorpora género, pero también otro tipo de diversidades. Ahora, optimista, sí podemos estar relativamente optimistas. Piensen ustedes que la próxima elección que viene, la elección de los convencionales, es por primera vez en el mundo una elección que tiene como condición la paridad de género, lo que es bastante auspicioso, y además incluye cuotas, ¿cierto?, para pueblos originarios, lo que es bastante interesante. Y que se conecta con esto, ¿no? En el fantástico Summit 2020 que hizo RedMat, con invitados súper ilustres, y puedo destacar a la ministra de Cultura noruega, ¿cierto? Además que se llamaba Julieta, igual que mi hija, era imposible no prestarle atención, pero una fantástica presentación que ustedes pueden ir a mirar. Pero también la de Magnus Johansson, esta es la bandera sueca, este señor es algo así como el headhunter del Estado sueco, trabaja en el Ministerio, ¿cierto?, de Empresa y de Innovación, y él nos contaba de todas las prácticas que han tenido que hacer ellos internamente, las luchas o las dificultades que han tenido que enfrentar para hacer paritarios los directorios de las empresas estatales. Nos habló de las cuotas y de otro tipo de herramientas a la hora de hacer el reclutamiento, ¿cierto?, de los mejores y las mejores para los cargos que se estaban abriendo paso. Bueno, en Chile tenemos esta idea de la alta dirección pública y con un montón de desafíos y oportunidades, ¿cierto?, por delante. Aquí hay un buen ejemplo, el que plantea el gobierno sueco. Entonces, el tema acá es que esto no se da solo. Las inercias culturales hay que enfrentarlas activamente. La publicidad es una tremenda herramienta, pero también las decisiones en las cúpulas de poder son una herramienta y una palanca absolutamente necesario. Es necesario tener una voluntad real de abrir paso a estas nuevas posibilidades.
Entonces, y un poco haciéndome cargo, para terminar, de la pregunta que nos contaba la Ale, que hizo Sichel, ¿cierto?, presidente del Banco del Estado ayer. Bueno, ¿vamos a hacer o no vamos a ser creativos?, dice Sichel. Le decimos, bueno, y yo trato de hablar acá desde la comunidad, ¿no? Bueno, aquí en la comunidad, aquí abajo en la comunidad, nosotros estamos todos listos, pero nos hacen falta algunos empujoncitos, señor Sichel. Le podríamos hablar al ministro, le podríamos hablar al presidente de la República, le podríamos hablar a la clase política, le podríamos hablar a los presidentes, los directorios de las compañías públicas y privadas, ¿cierto? Nos hace falta un empujoncito. Y aquí traigo una pequeña reflexión que me permite terminar. No sé si se acuerdan ustedes de la primera vez en que apareció en campañas presidenciales esta idea de los jardines infantiles universales. Yo creo que son muchos años y creo que además la han tomado los presidentes electos, en parte sus discursos de campaña, de todos los colores en los últimos, no sé, 15, quizás más años, digamos, ¿no? ¿Se han puesto a pensar ustedes qué tipo de país tendríamos si efectivamente estos jardines infantiles universales estuvieran funcionando a lo largo de nuestro país? Si esa inmensa cantidad de mujeres que hoy día no puede abandonar sus roles anteriores, ¿cierto?, las necesidades de cuidar a sus hijos para poder desarrollar sus propios proyectos y producir los cambios que necesitamos. ¿Se imaginan el país que tendríamos si esto hubiera sido una realidad hace algunos años atrás? Sería interesante, ¿no? Bueno, nosotros estamos listos. ¿Y ustedes? Bueno, muchas gracias. Y dejo de compartir. Muchas gracias, Andrés. Muy, muy interesante tu presentación. Vamos a comentar más adelante, pero recojo algunas cosas que me resonaron especialmente de tu presentación. Por un lado, el recordarnos, digamos, de que estamos en un momento en que más que nunca las ideas tienen que estar al centro y que esas ideas tienen que estar inspiradas fuertemente por el bien común, ¿no? Porque el bien común, el trabajo colaborativo, el esfuerzo, el emprendimiento, son aquellos valores que actualmente la sociedad releva particularmente y que obviamente eso es un insumo muy valioso para la publicidad, para los contenidos publicitarios, para las marcas, ¿no? Como tú bien decías, la publicidad de alguna manera es la forma que colectivamente vamos generando un relato común y en la medida que la publicidad va generando ese relato común, más personas sienten que eso que les está pasando es válido, merece la pena ser contado e inspira a otros, ¿no? Y que va demostrando que aquello que parecía que solamente me interesaba a mí, parece que le interesa a otros y de alguna manera va construyendo un país mejor. Me parece muy interesante lo que tú mencionabas sobre que la base de la sostenibilidad, ya sea económica, social o medioambiental, pasa por el reconocimiento de las culturas, del contexto en el que vivimos, de la diversidad de los talentos, de las identidades, ¿no? Y yo creo que eso, me parece que ahí hay un trabajo interesante que tiene que ver con aprender, ¿no? Aprender de aquellas cosas que no sabemos, no tomar las cosas por garantizado, no pensar que somos todos iguales, ¿no? Que no pensamos necesariamente todos de la misma manera. Me quedo con el desafío, probablemente que va a estar muy presente en los próximos meses, un desafío que tiene que ver con la invitación al diálogo, al conocimiento, al conversar con el otro en una motivación de entender, no de resolver, de conversar con el otro para descubrir esa diversidad, aprender cosas nuevas, más que por tratar de convencer al otro, y claramente con la importancia y el rol que tenemos los que estamos en posiciones de liderazgo para generar la voluntad de que eso ocurra, ¿no? Porque obviamente una cosa es que esté ahí sobre la mesa y otra cosa es que se generen esos espacios.